Queda claro. Bueno, estamos aquí ya de regreso y después de haberle dado pues una repasada de cómo está el mapa electoral o más o menos lo que ha trascendido en los medios y ya se está debatiendo del proceso que ayer se dio en 14 entidades para llevar diputados al Congreso, a los congresos locales, presidencias municipales, en el caso Baja California, gobernador, igual ayuntamientos y Congreso, una elección extraordinaria que ya lo comentamos en su momento, se tuvo que dar en algún distrito en Sonora por una situación que, bueno, que pone de luto la democracia, pero que, bueno, con todo, ahí está esta fotografía, pero hoy, como les habíamos anunciado el viernes anterior, Miguel, está con nosotros el senador de la República, Alejandro Robledo Aburto, y pues para platicarnos de, sería un despropósito querer hacer una síntesis de lo que va este tiempo de legislatura ya en el Senado, pero sí, sin duda, ha estado muy sonado en los medios, Miguel, senador, y que le agradecemos mucho su presencia aquí, me queda claro, el tema de esta comisión especial que se acaba de reciente creación, que tan es especial que no existía en ninguna legislatura pasada, y que tiene que ver con llamar la atención, ver los problemas comunes de diferentes entidades del sur-sureste del país, que pues tú lo has remarcado muy bien, pues históricamente tenemos un rezago, es donde se advierten los menores índices de desarrollo humano, y bueno, con rezagos ancestrales. Entonces esta comisión forza a voltear los ojos de la República y del gobierno federal hacia el sur-sureste. Y pues sí, antes de poder entrar a alguna materia que a mí me interesaría mucho que la pudiéramos, aunque sea, dejar planteada, Miguel, aquí en esto que tiene que ver con el corredor transísmico, pero antes de entrar a ello, que va a ser algo muy importante para nuestra región y para el país en general, ¿qué es esta comisión especial, cómo se crea y cuál es la visión que desde el Senado se está no imponiendo, sino que se está haciendo ver y se le está haciendo llamados al gobierno de la República para que no solo sean programas asistencialistas de salud, de educación, que son bien recibidos y tú lo has comentado, pero sino ir más allá, detonar el desarrollo económico. Pues bienvenido, senador. Muchas gracias, Alfonso, Miguel, siempre es un gusto saludarlos, y bueno, saludarlos ahora aquí en la nueva 94.7. Sí, fíjate que el tema del sur-sureste, pues es un tema de rezagos y pendientes históricos con toda esta región del país. Yo lo planteé así desde la campaña, y esa ha sido mi causa y mi bandera en el Senado de la República, que las grandes aportaciones del sur en materia de petróleo, de gas natural, en nuestro caso de energía hidroeléctrica, de biodiversidad, de cultura, en fin, sean retribuidas por la Federación. Nosotros, cuando surgió en diciembre el Pacto por México, vimos con mucho interés que en el punto 69, me parece que es, se planteaba una estrategia nacional para el sur-sureste, y hago énfasis en lo nacional, porque una cosa es una estrategia regional, en donde uno pueda pensar que los estados se pongan de acuerdo en cuáles son los proyectos estratégicos que les convienen a ellos, y otra cosa es que la nación piense en el sur-sureste como una región estratégica a la que vale la pena atender. A partir de que se planteó... Es que cuando dices a la que vale la pena, como que suena que bueno, si no fuera algo que no es que, por supuesto que vale la pena. Sí, desde luego, obligado. En ese sentido creo que va esto a comisión especial, ¿no? Sí, vaya, lo que pasa es que pareciera que en la historia de México, de la posrevolución, se había entendido siempre al sur como el área que proveía los recursos naturales para el desarrollo de otras regiones. Por eso es que creo que el nuevo planteamiento es decir, no, sí vale la pena el propio desarrollo del sur.
Y nosotros hace poco estuvimos con un profesor de Harvard en el Senado de la República que lo trajimos para platicar sobre ese tema. James Robinson. A James Robinson, y él lo que planteaba era eso. Lo que pasa es que al no haber un movimiento revolucionario de la misma magnitud que hubo en el centro, en estados como Chiapas, Tabasco y demás, no hubo necesidad de pacificar posteriormente al territorio. Entonces se entendió ese territorio como un gran proveedor, y así lo fuimos, y yo creo que hasta debemos estar orgullosos de haberlo sido, pero hoy es necesario pensar en una estrategia nacional para el sur. Nosotros vimos con muy buenos ojos ese planteamiento, y sobre todo, y por eso creamos la comisión en el Senado, porque en el Senado, como garantes del Pacto Federal, nos reunimos un grupo de senadores del sur, los 27 senadores del sur, que somos 32, porque algunos plurinominales, aunque no se crea, los plurinominales vienen de algún lado, en algún lugar nacieron, ¿no? Claro. Entonces hay plurinominales también muy destacados que son de estados sureños. Pongo un ejemplo, Emilio Gamboa Patrón es de Yucatán. Entonces nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a crear esta comisión. La comisión se instaló hace un par de meses, tuvimos el honor de que nos acompañara el gobernador Manuel Velasco y el gobernador Gavino Cue, porque a final de cuentas es una comisión que trabajará como contraparte del Ejecutivo Federal en este planteamiento de una estrategia nacional, pero también como auxiliar de los gobernadores del sur. El gobernador Manuel Velasco preside la Comisión de Frontera Sur, el gobernador Arturo Núñez de Tabasco preside la Comisión Sur-Sureste. Aquí hay que ser muy claros, no hay que confundir la comisión con los de la Frontera Sur. La Comisión de Frontera Sur existe en el Senado de la República, la preside el senador Mayans de Tabasco. Problemas muy específicos. Y son problemas de migración muy particulares y que tienen que ver con la frontera. La nuestra tiene que ver con el desarrollo, la productividad y los proyectos estratégicos, porque creemos, y yo estoy convencido que ese debe ser el espíritu de la comisión, que no podemos vernos entre estados del sur como competidores de presupuesto, porque se han generado a veces esos incentivos perversos para ponernos a competir por presupuesto, y entonces presupuesto que manejan los gobernadores, ya cada quien como se le dé a entender. Nosotros creemos que la unión de los estados del sur debe de servir para grandes proyectos estratégicos, por ejemplo, el proyecto del Transísmico, que no es otra cosa, es el viejo proyecto del Istmo de Tehuantepec. 156 años. Tiene 156 años discutiéndose en el país. Vaya, yo creo que está más que diagnosticado. A la par del Canal de Panamá, ¿no? A la par del Canal de Panamá, efectivamente, es unir a Salina Cruz en Oaxaca con Coatzacoalcos en Veracruz por la vía de un tren, en donde que exista una ruta aduanal como si fuera un canal, como si fuera el Canal de Panamá. La intención es competirle al Canal de Panamá. Mira, el Canal de Panamá tiene un problema de saturación, ya no le da al canal para la carga de contenedores, porque hay que recordar que lo que están uniendo es una gran parte del intercambio que existe entre Asia y Estados Unidos, y en algunas partes Europa. No todo llega a San Francisco y a los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, hay partes que cruzan para los puertos de Houston y de Nueva York. Entonces, el Canal de Panamá ya está saturado, ya tiene, hay fotos incluso impresionantes donde se ven los buques cargueros como si estuvieran en el periférico de la Ciudad de México, ¿no? O bueno, acá en el bulevar a veces a algunas horas del día. Entonces, la intención es esa. Panamá se está modernizando, pero por más que se modernice por las condiciones que tiene de ser un canal de cruce, digamos, marítimo, a los nuevos cargueros de la siguiente generación, que incluso se llaman así post-Panamá, ya no van a poder pasar por ahí. Son cargueros que muchas veces tienen la capacidad, los más grandes, de traer 16,000 contenedores, o sea, son unos monstruos de medio kilómetro de longitud, vaya. Entonces, la intención es eso, que nosotros logremos atraer a esos contenedores, esos barcos, a Salina Cruz, de Salina Cruz crear un hub para conectar toda el sistema portuario del sur, es decir, desde Puerto Chiapas, pasando por Salina Cruz y hasta Lázaro Cárdenas en Michoacán, y conectarlo vía tren a Coatzacoalcos para que sigan su ruta por el Golfo de México. Es un proyecto que tiene un costo de $2,500 millones. O sea, es que es el proyecto estratégico más ambicioso y más costoso que hay hoy discutiéndose en México. Sin embargo,
también así son las necesidades de proyectos de esta naturaleza para cambiar la vocación muchas veces también de toda la región, convertirnos también en un centro logístico para el intercambio comercial más importante que existe en el mundo. Miguel. No, la verdad es que esta idea efectivamente tiene muchos años. Yo estaba en la primaria y se comentaba de esta posibilidad. Y si tiene 156 años, pues todavía más. Creo que además tiene una serie de virtudes muy interesantes porque va a generar muchísimo empleo en la construcción y en el momento que pudiera estar en operación. Y este país lo que necesita es empleo. Entonces, esa sería también además una posibilidad para que mucho de lo que van a traer estos contenedores pueda quedar en las márgenes, o sea, antes de llegar al otro lado, y generar grandes oportunidades también de empleo, creando empresas dedicadas a la manufactura de ropa, a la armado de juguetes, etcétera. Sí. No solamente es de orilla a orilla, sino en todo el paso puede ir abonando para que esta tierra, inclusive muchos le apuesto ahorita, si llega a ser, ya no van a ir tras el sueño americano, van a venir tras el sueño transísmico. Es correcto. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mira, y yo añadiría una cosa más que tú lo acabas de mencionar, porque eso hay que decirlo muy claro. Primero, la ventaja competitiva, porque en 2006 se hizo un planteamiento y se pronunció el gobierno federal, todavía era presidente Fox, y él planteó que el canal era inviable porque no era competitivo con Panamá, el transísmico, perdón, que no podemos ser competitivos con Panamá. Hoy está demostrado que en la ruta de Asia hacia Houston ya es más barato por la ruta mexicana en $500 por contenedor, que si eso se multiplica es muchísimo dinero. Pero además, lo más importante, somos más eficientes en materia de tiempo. Un contenedor para ponerlo de algún puerto chino en Houston hace 10 días menos por la ruta mexicana, como está hoy, sin modernizarse, sin nada, porque vaya, hay que también recordar que las rutas del tren ya están, y están locomotoras. Pero no hay locomotoras, ¿no? Hay algunas nada más, pero no tienen la capacidad, hay unas pendientes enormes, vaya. Pero así como está hoy, es 10 veces más eficiente, 10 días, perdón, más eficiente que Panamá. Vuelta, sí. Así es. Y lo más importante, y que creo que es la parte interesante para nosotros como chiapanecos y para otros estados del sur, 75% de los contenedores, del flete, digamos, que ya viene pagado, regresa vacío. 25% regresa lleno, pero el 75% regresa vacío, ya pagado. Y esa se convierte en una enorme oportunidad para productos mexicanos, que como tú mencionabas, pueden ser de manufactura o pueden ser también del sector primario. Uh-huh. Hay que recordar que la economía china en algunos puntos es complementaria con la mexicana, ellos hacen lo que nosotros no hacemos y viceversa. Entonces, es una enorme oportunidad para productores mexicanos de encontrarse con una ruta hacia China, que hoy quizá no tendrían acceso a ella por falta de recursos, de logística, de infraestructura y demás, pero que serían fletes ya pagados, porque además hay que decirlo también, los chinos tienen menos regulaciones que impiden muchas veces el acceso de algunos de nuestros productos al mercado norteamericano o europeo, que muchas veces están esas regulaciones como prácticas comerciales un poco amañadas y demás para no dejar entrar productos, ¿no? Los franceses, ¿Qué es un nombre técnico? ¿Qué es el dumpling? El dumpling. Así es, ¿no? Entonces, que yo digo, oye, las camisas que tú haces se venderían a todo dar aquí, entonces les pongo un arancel altísimo para que sea imposible que las vendan, ¿no? Entonces no son competitivos, y eso ocurre muchas veces en productos del primer sector, perecederos, frutas, alimentos, carne y demás, poniéndoles barreras sanitarias y todo esto. Eso con China no ocurre tanto. Entonces, esa es otra gran oportunidad, que ese 75% del flete ya pagado pueda, poniéndolo en términos muy simples, pueda llenarse con productos mexicanos. No, y además el tema del combustóleo, ¿no? Claro. Que es carísimo, es creo que el 75% del costo del consumo que tienen de estas naves, y además de lo contaminante que resultan los datos que aporta el señor presidente municipal Touret, el ingeniero, son realmente de escándalo, ¿no? De que uno de esos
bueno, casi 50 millones de... Sí, lo que contaminan 50 millones de coches. ¿No? Entonces, eso es un cambio de tecnología que ya se tiene que dar en el corto plazo. Es todo ese tipo de cuestiones fundamentan y dan un sustento técnico y de viabilidad a este proyecto, pero lo mejor, la buena noticia, como decía el propio, que al final de cuentas te quiere hacer una presión de que ya esto va caminando. Los senadores de Oaxaca, Benjamín, y de Guerrero, Juárez Cisneros, bueno, pues también dicen, abona la causa, incluso dicen, te proponen tú como presidente de la Comisión Especial, de que ya se establezca un punto de acuerdo para la permanente, para que esto no se empiece ya a detonar, porque no va a esperar más. Yo creo que ojalá que se puedan ya obtener recursos en el presupuesto 2014, porque requieren del orden de los 50 millones solo para los proyectos, ¿no? Así es. Entonces, pero aquí hay un tema, acaba de estar recientemente en el Senado el presidente chino, Xi Jinping. Aquí es un tema, si se está hablando de que entre recurso al capital para la cuestión petrolera, pues bien podría haber inversión de otro país. Aquí no le veo ningún brete, ningún problema, para que se haga con capital extranjero y que se genere en condiciones de que se ocupe mano de obra mexicana, ¿no? Pudiera haber una coinversión México extranjera, a manera de lograr un proyecto que es tan caro y que también al país le sangraría en desatención, en temas de educación. Habría salud, que preguntarle, creo que en eso no estarían de acuerdo, al menos creo yo, porque lo que hicieron los panameños después de 90 años de concesión es que sea de la nación. Sí, pero aquí estamos se concesionó 99 años. Así es, entonces creo que aquí la idea sería que pero este país no tiene el dinero para hacerlo, Alfonso. No lo sé. Entonces estaríamos haciendo un proyecto por eso, pero es que tú lo que estás planteando es... Lo planteo como posibilidad. Que se podía hacer con inversión extranjera. Yo lo que me punto de mi vista... ¿Cuál es la opinión del senador? Que del PRD, al menos por el PRD, no creo que ese... Sí, vaya, yo sí creo que no estamos en una discusión tanto... Pero el otro, perdón, senador, el otro es el tema que traemos la carga histórica de Cárdenas, de la expropiación petrolera. Aquí estamos hablando de rieles. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una vía en donde va a transitar progreso para este país. Y yo podría estar de acuerdo contigo. Entonces, o sería análogo el asunto. No, lo que pasa es que el tema del transísmico es como la punta del iceberg de una actividad y de una vocación que puede llegar a tener México, para encontrar otras fuentes de ingreso distintas a las del petróleo o las remesas. Yo lo que creo es que el planteamiento como está, es para crear un órgano público descentralizado, es decir, una empresa del Estado. Desde el canal. No funcionaban las empresas del Estado. No, efectivamente, eso yo coincido, Comisión Federal, Pemex, y por eso creo que el tema... Talleres gráficos, la que me diga, no funciona. Y por eso yo creo que el tema tan importante de modernizar a Pero el que no haya Pemex funcionado no tiene que ver que se tienen o no los recursos para invertir en eso. Es cómo las manejan. Cómo se han manejado y las cargas que se le han impuesto en el caso de Pemex y demás. Sí, el asunto aquí, yo no estaría peleado en poder explorar la posibilidad de decir, bueno, si para el canal se pueden atraer, para el transísmico, perdón, el cruce ferroviario. De un canal ferroviario, ¿no? Exacto, es un canal, es un puerto seco, como les llaman, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer un esquema de colaboración entre privados y el gobierno, yo no estaría peleado a eso. Hoy, como está, por los derechos de vía, pues le pertenecen a la nación, están prácticamente comprados todos. Han concesionado las autopistas. Sí, las carreteras. Entonces, efectivamente. Esto es claro, análogo. Es lo mismo. Sí, sin duda. Aquí yo creo que el asunto es ver cuál es el modelo que le genere más beneficio y más desarrollo a los mexicanos. Eso creo que debe de ser muy claro. Nosotros, si lo ponemos en términos de pesos, los $2,500, $500 millones. 2.500 millones de dólares, pues estarían siendo cerca de 30,000 millones de pesos, más o menos, ¿no? Digamos, el Estado mexicano, pues 30,000 millones de pesos es muchísimo dinero, pero para el desarrollo de
de 9 estados, vaya, podría ser menos, ¿no? Se abarata mucho. Se abarata mucho, es la mitad del presupuesto de Chiapas. Pero pues se correría el riesgo de hacer un proyecto que en los caprichos seccionales de este país que sí se han dado, claro, inclusive cuando en Los Pinos se releva a un presidente del mismo partido, o sea, esto no es cuestión ideológica, esto es cuestión muchas veces de caprichos personales, que se invirtieran de esos 2.500 y tantos millones de pesos que se están hablando, dólares, que se invirtieran el 20%, porque es un proyecto que no se va a hacer de la noche a la mañana, y que el próximo presidente diga, no, eso es inviable, y van a la basura todo lo que se dice. Claro, no. Entonces sería una garantía para la existencia del proyecto, la pertinencia y la permanencia de capital privado que no permitiría, que diría, no, aquí ya le metimos, indemnízame, y no podría el Estado mexicano. Sería garantizar una obra a largo plazo que es, la palabra mágica la acaba de decir el senador, 9 estados de la República. Yo no pondría las manos al fuego por la iniciativa privada, de que cuando entra la iniciativa privada sea una garantía de absolutamente nada. Pero yo sí plantearía una cosa. Ya le metieron dinero, son empresarios, no políticos. Pero el proyecto es tan grande que sin duda en algunos puntos, el proyecto, digamos, si lo vemos así en términos muy simples, es el puerto de Salina Cruz, la modernización y la operación del puerto de Salina Cruz, la ruta ferroviaria y después el puerto de Coatzacoalcos. En cada una de esas etapas hay otras subetapas, y en cada una de esas puede haber capital privado, de la iniciativa privada. La construcción y manejo de donde se opera el puerto aduanal. O sea, puede haber capital privado, o sea, en varias cabe, y que le renten a su vez al gobierno las instalaciones para operarlo, ¿no? Porque además las empresas que operan en el puerto de Veracruz, que tienen que ver con las grúas, estos no son del gobierno, son privadas. Sí. No, y bueno, incluso te pongo un ejemplo, en el caso de Nicaragua, que acaba de anunciar hace unas semanas su proyecto interoceánico, que es lo mismo, con la misma intención de competirle a Panamá en la conexión de... más corto el tramo que el de México. Sí, en el caso de Nicaragua, digamos, sí seguimos siendo más competitivos en términos de tiempo. De otro país para poder cruzar totalmente. Bueno, sí, desde entonces ahí es un proyecto binacional, y dependerán de cómo está la economía. Pero Nicaragua tiene costas. No, es que Nicaragua sí tiene costas, tiene costas en ambos. Por supuesto, tiene geografía. En ambos lados, incluso los guatemaltecos han planteado, sí, y los guatemaltecos también han planteado y nosotros también. Entonces, pero en aquellos casos, por ejemplo, Nicaragua, que tiene, creo que una inversión de $40,000 millones, es una cosa gigantesca, lo van a hacer con inversión de inversionistas chinos, vaya. No es el gobierno chino, por cierto, porque eso ha habido una confusión, que dicen, ¿cómo los chinos están planteando cosas con México y están invirtiendo acá en Nicaragua para el interoceánico? No, es iniciativa privada china. En el caso de Guatemala es iniciativa privada taiwanesa. Entonces, vaya, sí hay modelos distintos, y yo no estoy, y creo que en el Senado estaríamos cerrados a decir, bueno, ¿cuál es el modelo más eficiente, donde podemos ser más rápidos y sobre todo recuperar la inversión en menor tiempo posible? Claro, sí, porque más o menos la inversión que se está haciendo en Guatemala para modernizar, en fin, todo eso, pues tienen que en 3 años, en 5 años la pueden recuperar, ¿no? Sí. A ver, aquí está un mapa, concediéndoles toda la razón. Pero sí, en materia de kilómetros a recorrer, creo que... bueno, sí. Que sí nos tocaría un poquito más un tramo, claro. Más lejos. Más grande. Perfecto, ya, en la parte terrestre, sí, sin duda. ¿Sí? Cruzar el istmo, son creo que cerca de 300 o un poco más de kilómetros. Le apuesto la viabilidad más de México que a la... Sí. Pero bueno. O pasó un camión muy pesado. Pero bueno, eso será ya materia. No, pero precisamente eso también alerta de que hay otros países que están pensando que es redituable. Entonces, pues nosotros ya después de 156 años creo que debemos, y creo que lo queda muy poco tiempo, Alfonso. Tal vez tenga algo concreto el senador que quisiera abonar en esta ocasión, a reserva de que
el espacio está bien. No, muchísimas gracias. No, les agradezco mucho, de verdad que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y vaya, yo sí creo que es importante estar informando, sobre todo en estos periodos de receso que no son vacaciones para los senadores ni para los legisladores, estar informando a la población en qué estamos trabajando. En mi caso particular, el tema de la Comisión Sur-Sureste y haberla traído a Chiapas, porque vaya, yo creo que lo que nosotros debemos de también procurar incidir en esa comisión es que el desarrollo regional se entienda con una óptica chiapaneca, porque quizá nosotros somos el mejor ejemplo de esta situación de la situación de las instituciones extractivas así es, que nos ha puesto en esta condición. Vienen cosas muy interesantes en el Senado, está planteado los periodos extraordinarios para la discusión de las iniciativas sobre deuda de los estados y la de transparencia que no se ha terminado. También está el tema de anticorrupción y seguramente estaremos empezando a discutir pronto los grandes tótems de esta etapa política, que es la hacendaria y la energética. De trenes. Así es, entonces, sin duda, yo venía escuchando el análisis que hacían sobre el tema de la elección, muy certero. Muchas gracias, viniendo de un politólogo tan acertado como usted, periodista y además político, muchas gracias. Que ha ocupado Premio Nacional de Periodismo y que es articulista en uno de los periódicos más importantes de este país. No, les los agradezco mucho, pero sí creo que vienen etapas muy interesantes y muy intensas, y para eso pues estar en comunicación con la población por la vía de comunicadores como ustedes y estos espacios es muy importante, porque la población debe de saber qué estamos haciendo. En el caso mío, pues en el Senado de la República está el planteamiento de la reforma política. Yo formo parte de la mesa de trabajo de la redacción. ¿No le mete ruido informar? No, yo creo que debe de ser así, porque vaya, si no se informa lo que se quiere ocultar. Y yo creo que nosotros, por lo menos en mi caso, cada votación, cada posición, cada vez que subo a la tribuna, lo hago con la conciencia de que es lo mejor para los intereses de los chiapanecos, y eso pues debe de ser congruente con la intención de informarlo y de comunicarlo. Yo creo que ahí el tema que tú conoces muy bien y te ocupa en este momento de manera profesional, de la transparencia, de la rendición de cuentas, tiene que dar un cambio total, que alguien me decía hace poco, es que es un asunto de programación hasta neurológica, ¿no? Que saquemos de nuestra programación la corrupción, la opacidad, esta intención de hacer todas las cosas en lo oscurito desde me refiero a lo público. Sin duda, deben de ser los primeros. Bueno, vimos la crisis que ocurrió en el IFAI hace poco tiempo, producto de justamente una incongruencia total a la hora de la adquisición de algunos bienes y demás. Fíjate que yo ahí, y espero que estemos platicando de esto más a fondo, soy el presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia de FOPREL, que es el mecanismo centroamericano que reúne a los presidentes de los congresos centroamericanos, casi todos, no casi todos nuestros compañeros estados vecinos de Centroamérica tienen solo un órgano legislativo, no hay Senado y diputados, ¿no? Solo hay parlamentarios, se llaman casi siempre. ¿Cuál es tu posición ahí en el FOPREL? Soy el presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia. Y hace poco, lo comento porque hace poco vino René Núñez, que es el presidente del Parlamento de Nicaragua, vino a una sesión solemne en el Senado de la República, porque reunimos a la comisión en el Senado y tuvimos varias conferencias, una con Gerardo Laviaga, presidente del IFAI, otra con Eduardo Bojorquez de Transparencia Internacional Capítulo México, que es Transparencia Mexicana y demás. Y nos llamaba mucho la atención, estaba el senador Encinas y el senador Ríos Peter también en esa reunión, porque nos decían ellos, es que ustedes son nuestra guía sobre transparencia y rendición de cuentas, porque tienen las mejores prácticas. Entonces nosotros le decíamos, mira, podemos tener el mejor diseño en el papel, pero todavía tenemos un reto enorme de programación de los políticos para saber que eso es una demanda ciudadana, de transparentar absolutamente todas nuestras acciones, nuestras posiciones y
vaya, por supuesto, el manejo de los recursos cuando esto ocurre. Pues ¿no? sin duda, el tiempo es muy corto para poder compartir con nuestra radioaudiencia los conceptos que estás virtiendo. ¿Cuándo regresa, senador? Una hora. Estás, pues... Cuando me invite, yo estoy, yo aquí ando en Tuxtla hasta septiembre. En septiembre sí comparto mi tiempo más entre el Distrito Federal y Tuxtla, pero vaya, yo encantado. Que no vive usted aquí. No, pues lo invito a mi casa a echarse un café al que diga eso. Mi casa está aquí, mi esposa Marifer aquí vive, déjenme compartirles, ella está embarazada, vamos a tener nuestro primer hijo en enero y eso para mí es un ancla para estar aquí todo el tiempo, ¿no? El mayor tiempo que pueda. Felicidades. Oye, y qué bueno que lo aclaras, porque veía la fotografía en un diario, en la sección de social, bueno, porque aparece en la portada de internet, y decía que ya era el segundo, entonces, y yo digo, no, bueno. Te conozco, sé que es el primero, no. Ahí pues lo que pasa es que son muy cariñosos con su sobrina, y a mí también me pasó en una ocasión cuando recibió el premio, tuiteé que estaba con... Sí, es que es la hija de mi hermano, que es nuestra hijada además. Bueno, ya no estamos para ahí, el punto. Ya son 3 minutos, bueno. 3 minutos, pero dinos nada más y rápidamente, sé que es un sí o un no, pero sí creo que es importante ese sí o no. A raíz de este proceso electoral de ayer, ¿crees que el pacto está en riesgo? No, y déjame decirlo en 2 segundos. No, porque el pacto va más allá de lo electoral. Y escuchar lo que decían, tienen razón. Pues todos están diciendo que ganaron, ¿no? Sí. No, pues siempre en las elecciones alguien gana y alguien pierde. Yo te puedo decir, bueno, la alianza, la coalición PRD-PAN ganó Mexicali, Aguascalientes, ganó Puebla. Sin duda hay reveses, habrá que ver qué pasa finalmente en Baja California, pero yo espero realmente, y yo como firmante del pacto lo digo y lo aclaro así tal cual, porque hay senadores del PRD que firmamos el pacto por México. Creo que no, porque el pacto tiene que ir más allá, y creo que no, porque a nosotros no nos conviene que así sea. La estrategia nacional para el sur-sureste, que realmente se plantea como una posibilidad real de voluntad política, va por encima de las elecciones, y eso espero que no. ¿Qué porcentaje de los senadores piensan como usted, de los del PRD? Yo creo que somos más de la mitad. De 22 somos cerca de 13. Pues ahí está, interesante. Creo que esto que dejas en el tapete, que para el análisis, pues nosotros sabemos votos de que no se confunda la gimnasia con la magnesia, como decía mi padre, y se pueda resolver lo del pacto, que tiene que ver con México, con los mexicanos, con su desarrollo, su crecimiento, y ya basta de estar echando al traste todo esto. Te agradecemos mucho. No, muchas gracias. Senador Zoé. Gracias, Alfonso. Gracias, Miguel. Pues lo dicho está. Pues por hoy, iniciando esta semana, ya saben, iniciamos con el pie derecho, pues con información de primera mano de lo que en este país está haciendo desde el Senado, y un senador chiapaneco como Zoé Robledo, que no quiera quiera ver visiones, que no salga de noche. El que está en la política tiene que aguantar. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana y espero que les haya quedado claro. La Nueva FM 94.7 presentó. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me queda claro. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. Esta es